Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y en la noche de hoy en Academia Libertaria vamos a hablar del libre porte y el libre mercado de las armas, ¿no? Que es un tema que obviamente, como pueden ustedes imaginarse, es un tema muy controversial y sin embargo, pues es un tema importantísimo dentro del programa político libertario y creo yo que no solamente dentro del programa político libertario, sino en general en la discusión política. Es un tema fundamental porque la posición que uno tenga al respecto pues va a definir muchísimas cosas acerca de lo que uno se imagina que es una sociedad justa y libre. En ese sentido, vamos a dividir, digamos, nuestra presentación en tres partes. La primera parte es una introducción que la voy a hacer yo. La segunda parte es, digamos, como la presentación de las consecuencias económicas de la manera como hoy suele manejarse por parte de los estados este tema del porte de armas y el comercio de armas. Esta parte pues la va a hacer obviamente Santiago. Santiago es el que se va a encargar de hacer nuestra presentación y finalmente vamos a hacer una conclusión que dependiendo del tema que tengamos podrá ser un poco más larga o más corta, donde pues yo haré, digamos, unas referencias junto con Santiago, un poco a algunos aspectos políticos que tienen que ver con la manera como hoy se entiende este tema. Habiendo dicho eso, entonces vamos a comenzar pues con esta introducción que yo quiero hacer. Lo primero es que como les decía yo a ustedes, este tema del libre porte de armas y del libre mercado de armas es un tema muy importante porque se relaciona, digámoslo así, con otros temas. Se relaciona con el tema del monopolio de la fuerza por parte del Estado. Se relaciona con el tema de la legítima defensa, es decir, hay otros asuntos y que todos ellos, pues evidentemente, son muy importantes y se discuten o se suelen discutir también en nuestro país. Y yo creo, que es algo de lo que intentaremos hablar hoy de presentarlo, yo creo que sí es importante, digamos, que quede claro que en la práctica, como hoy se presentan las cosas, creo yo que tanto el monopolio de la fuerza como el hecho de que no haya libertad en el porte de armas o en el comercio de armas, ambas cosas terminan, digamos, eliminando en la práctica la legítima defensa. Y eso es lo que vemos nosotros, ¿no? Hoy, por ejemplo, en la mañana estoy oyendo un rato Blue Radio y estaban hablando pues de una ley pues que quiere hacer aprobar el gobierno, en donde si entendí bien, para darles a ustedes una idea, el gobierno lo que quiere es que si por alguna cosa una persona, ¿no?, se encuentra en una circunstancia donde mata, ¿no?, a un extraño en su casa, ¿no?, a un invasor en su casa, que haya, digamos, que se suponga, pues, que lo ha hecho en legítima defensa, ¿no? Eh, Esto que digo yo a primera vista podría parecer razonable, a saber, si hay un extraño en la casa y uno pues no sabe qué está haciendo el extraño en la casa, pues uno puede defenderse. A cualquier persona le parecería y que evidentemente pues no es uno el que tiene que probar que el extraño es un atacante que se ha metido a donde no debe porque qué hace en la casa. Bueno, esto escandalizó a los periodistas, ¿no? Y uno de los periodistas llegó a decir, pues, que esto lo que significaba es que uno cogía un arma, se sentaba en el sofá de la casa a esperar que entrara alguien para dispararle. Entonces, imagínate Santiago, que la interpretación de este hombre es que lo que esto significa es que uno se siente en el sofá de su casa, a oscuras, a esperar a dispararle al primer extraño que entre a la casa, ¿no? Apenas entra, entonces uno le dispara pues, al extraño. O sea, no es la pregunta qué hace un extraño en la casa de uno, qué tiene que hacer una persona que no es nada, o sea, que no tiene permiso de entrar a la casa, qué tiene que hacer entrando a la casa de uno y por qué entra a la casa de uno. Esa no es la pregunta que uno se hace. De hecho, casi que decía, ¿cómo así que uno puede dispararle sin decirle nada primero? Entonces uno tiene que avisarle al ladrón dónde está uno. O sea, uno tiene que decirle, ubíqueme, señor ladrón. O sea, el factor sorpresa hay que eliminarlo, porque pobre ladrón. O sea, pobre ladrón, si el ladrón, digamos, uno está escondido y le dispara a uno al ladrón sin que el ladrón se dé cuenta que uno lo está viendo. Bueno,
Entonces, para resumir el cuento, quiero decir que fíjense ustedes cómo este tema realmente del monopolio de las armas, ¿no? Y el monopolio de la fuerza, ¿qué es lo que hay detrás de eso? En la práctica, y tal como se entiende hoy en día, obvio, porque créanme ustedes que esto no se entendía así hace 300 años. Si se hubiera entendido así, pocos hubieran apoyado la idea del monopolio de la fuerza. Pero como se entiende hoy en día, pues en la práctica es realmente la eliminación de la legítima defensa, que también tiene que ver pues, evidentemente con la prohibición del libre porte de armas y del comercio de armas. Pero bueno, este es simplemente a manera de introducción para mostrar que es un tema supremamente actual que hoy se discutió pues en Colombia y que pues como se está entendiendo cuáles son las implicaciones en relación de una parte con un tema grueso y grande, muy importante, que es el monopolio de la fuerza por parte del Estado, y de otra con el tema de la legítima defensa. En segundo lugar, este sí, digamos, quiero mencionar un aspecto que es un poco más filosófico, y es el siguiente. Si nosotros como libertarios hablamos de armas, ¿no? Es porque nosotros como libertarios no somos pacifistas. ¿Qué quiero decir con esto de que no somos pacifistas? Y es que nosotros como libertarios creemos que hay un uso justificado y, si se quiere en este sentido, legítimo de la fuerza. Nosotros creemos, te voy a decir algo, sí se sigue oyendo lastimosamente, o sea, no, mucho ese sitio no va a ser, bueno, está demasiado cerca de la calle. No te va a servir ese sitio porque está demasiado cerca de la calle y lastimosamente tu calle es una calle demasiado transitada. Sí, bueno, entonces deme un segundo, voy a cambiarme, pero no sé si vaya a cambiar la situación. Pero Ya me las vuelvo a otras conectar. veces no se oía, las otras veces ¿No? no. Ok, listo. Deme un segundo, tengo que hacer un pequeño trasteo y Ok, ya vuelvo a dale. la locución. Si quieres, entonces yo continúo aquí esta parte. Entonces, bueno, entonces, como les venía diciendo, eh, nosotros libertarios no somos pacifistas. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros creemos que hay un uso justificado y legítimo de la fuerza. Nosotros creemos que hay ocasiones en las que se puede utilizar la fuerza contra otro ser humano y, digámoslo así, y doblegarlo y obligarlo o impedirle hacer algo, ¿no? U obligarlo a hacer algo. ¿De qué es lo que estamos hablando? Nosotros estamos hablando, evidentemente, de el axioma de la no agresión. Cuando se irrespeta ese axioma, entonces está justificado el uso de la fuerza contra aquel que está irrespetando el axioma de la no agresión. ¿En qué consiste el axioma de la no agresión? La manera de formularlo que a mí más me gusta, ¿no? Es la siguiente, y es que solamente está justificado el uso de la fuerza como un acto de defensa en contra de la agresión contra la persona o los derechos legítimos de otra, o en el caso de que la agresión haya ocurrido para castigar al criminal y restablecer entonces el orden roto de justicia. Y en esos casos está justificado el uso de la fuerza. Pero fíjense ustedes entonces qué es lo que significa acá, que las armas ya solamente pueden ser legítimas, solamente uno podría justificar un arma, el uso de un arma, si es un medio para ese fin. Es decir, las armas son única y exclusivamente medios que nos permiten que nos permitirían ejercer la fuerza de manera legítima. En otras palabras, cuando se usa un arma para otro fin, por ejemplo, el ladrón que roba a otro, el asesino que mata injustamente a alguien, la persona que busca esclavizar a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos otros, digamos, fines son obviamente fines injustos, un uso injustificado de la fuerza, una agresión, y por lo tanto, en ese caso, el uso de las armas sería igualmente injusto e injustificado e ilegítimo. En otras palabras, las armas como un medio de acción solamente son legítimas si están, digamos, en el marco del respeto al axioma de la no agresión, es decir, cuando nos permiten defendernos de una agresión contra una persona
o sus legítimos derechos, o cuando estamos nosotros restableciendo esos derechos que se irrespetaron, cuando estamos nosotros castigando al criminal, haciéndolo pagar por ese crimen y restableciendo ese orden. En cualquier otro caso estaría injustificado y sería ilegítimo el uso de las armas. Pero esto tiene una implicación muy importante, que es la que yo quiero introducir ahora. Y es que esto, digamos, establece un límite a las características de las armas legítimas. ¿Me explico? Fíjense ustedes que en el marco del axioma de la no agresión, el uso de la fuerza siempre va dirigido contra el criminal, contra el agresor. Eso significa que cualquier arma que nosotros utilicemos, ¿no?, debe ser un arma que permita utilizar la fuerza de manera controlada y dirigida a quien está cometiendo la agresión. De lo contrario, esa arma que no permite, digámoslo, discriminar al agresor, sería un arma injusta y legítima. Para que ustedes entiendan de lo que yo estoy hablando, estamos haciendo referencia es fundamentalmente al tema que hoy dominan los estados, claro está, es de las armas de destrucción masiva. Fíjense ustedes que un arma de destrucción masiva, por su propia definición, es decir, por la propia característica de esta arma, está diseñada para no hacer ningún tipo de distinción entre las personas o la propiedad de las personas. El ejemplo típico de un arma de destrucción masiva es una bomba nuclear o cualquier tipo de bomba, o digamos un misil o cosas de ese estilo, que pues cada vez intentan hacerlos supuestamente más precisos, pero al final es imposible eliminar este grado de incertidumbre que hay en este tipo de armas por la propia naturaleza de estas armas. Y es que son unas armas, fíjense ustedes, que no distinguen. Usted tira una bomba nuclear en una ciudad y eso acaba con toda la ciudad, sin distinción alguna de todas las personas que están ahí. Este tipo de armas, evidentemente, son armas injustificables e ilegítimas, porque no permiten un uso justificable y legítimo de la fuerza. A saber, un uso de la fuerza que vaya dirigido exclusivamente hacia el agresor. En otras palabras, en el marco de la libertad y de una sociedad libre, ¿no?, la construcción, comercio o venta de una bomba nuclear sería en este sentido un crimen y sería injusto, ¿no? Y si a uno le dice, bueno, si una persona construye en su garaje una bomba nuclear, ¿no?, es un experimento mental donde nos imaginamos que eso fuera posible, como está dentro de su propiedad, pues no se le puede hacer nada. La respuesta es no, señor. Porque la bomba nuclear, por definición, es un irrespeto al orden natural, al axioma de la no agresión. Y en ese sentido estaría justificado el uso de la fuerza para quitarle y desarmar o impedirle a otra persona el crear una bomba nuclear. Es un ejemplo. Es decir, en el marco del libre mercado, que supone el respeto del orden natural, por ejemplo, de los derechos de propiedad, ¿no?, va implícito también las características de aquellas armas que sería legítimo producir, comerciar y tener, ¿ya? Entonces, esto es muy importante porque, obviamente, cuando se habla de armas en general, pues no se hace, digamos, no se suele hacer esta distinción, que yo creo que es importante ponerla como a la base. Es decir, todo lo que vamos a discutir de aquí en adelante supone esto que yo les acabo de decir. Y sobre esta base queremos, Santiago y yo, plantear la discusión. ¿Hay aquí, hasta este punto, alguna pregunta muy concreta? ¿Alguna aclaración sobre lo que yo acabo de decir? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, en el caso de que no sea una agresión contra mí, sino una agresión contra otra persona X, ¿se Perdón, justifica? el sonido está muy malo, no, no te estoy entendiendo, se oye o sea, el sonido lo estoy oyendo, no ¿Me sé, no escucha? te puedo entender. Si de pronto puedes hablar un poco más despacio, a ver si de pronto entiendo cuál es la ¿Ahí me pregunta. escucha? Sí, no, sí te estoy oyendo, pero no sé por qué la voz no la oigo con claridad.
Dice Santiago que mejor va a escribir. Ah, ok, ok. Esperemos entonces ¿Ya estás ubicado, Santiago? ¿Ya estás listo? Entonces respondemos la pregunta de Santiago y arrancamos. ¿Cómo estamos de sonido de fondo? Mucho mejor, mucho mejor. Sí, el otro Aunque aquí fondo es más tengo un bonito, problema. Santiago. El otro fondo es más bonito, pero el sonido, lastimosamente, estás como más pegado a la ventana, no sé. ¿Esta ventana dónde da? Aquí el problema que tengo es el gato, porque ella hasta ahora duerme acá y obviamente si me ve aquí, pues piensa que es Va a como un querer, momento claro, de... claro. No, ambas. Lo que pasa es que esta ventana da al balcón y el balcón tiene más ventanas, entonces creo que aísla más. Ah, ok. Puede ser eso, puede ser eso. Bueno, cuando despegue más la Acá. Academia Libertaria y tengamos donaciones, me compro un estudio de grabación y Ok. solucionamos Entonces, eso. Santiago responde, y dice, en caso de que se presente una agresión no contra mí, sino contra otra persona, ¿es correcto actuar? Pregunta, fíjate, Santiago, lo más importante es que en principio esa pregunta no tiene que ver directamente con la pregunta, digamos, del libre porte de armas, algo así, pero es una pregunta muy importante y la respuesta, pues sencilla, es muy sencilla y es claro que sí. Es decir, evidentemente, supongamos el caso que tú vas por la calle y ves a un ladrón atacando a otra persona, claro que tú puedes ayudar y ayudar a esta persona a defenderse del agresor. Claro, es decir, digamos, la defensa de lo justo, en ese sentido, siempre admite colaboración y cooperación. De hecho, ese es el punto. El punto es que en una sociedad libre nosotros cooperaríamos para defendernos de los criminales. Así que evidentemente la cooperación en la defensa en contra de las agresiones pues no solamente es algo que se puede hacer, sino que es algo perfectamente justificable. Es decir, uno puede justificar el por qué uno ayuda a otra persona a defenderse de un agresor. O a uno también le podría ayudar, en el caso de que el agresor se haya salido con la suya, a castigar al criminal y reparar el irrespeto al derecho, ¿no? Entonces, bueno, Santiago, listo. Entonces ya hice yo la presentación, ¿no? La introducción acerca de una parte de la actualidad del tema y en segundo lugar, cuáles son como esos límites eh, filosóficos, jurídicos, en relación con las armas. Es decir, solamente es justificable y legítima un arma si es un medio para hacer respetar, ¿no? Los principios de justicia del orden natural, ¿no? Es decir, el respeto a la persona y sus derechos legítimos, su propiedad. De lo contrario, cualquier otro uso de las armas es una agresión y por lo tanto es justificado, y en el marco de esa, digamos, ilegitimidad encontraríamos nosotros también el tipo de armas que se podrían o no producir, comerciar y tener, a saber, armas que permitan discriminar y dirigir la fuerza en contra del agresor. Es decir, un arma que no permita hacer esta discriminación por su propia naturaleza supone un uso injusto de la fuerza, como por ejemplo una bomba nuclear, ¿no? ¿No? Y con eso, fíjense ustedes, ojo, digamos, este principio que yo estoy presentando nos permite, fíjense, hay gente que discute mucho, ¿estaba justificado o no que Estados Unidos lanzara las bombas nucleares en Japón, ¿no? En Hiroshima y Nagasaki. Entonces discuten, ¿no? Que así la guerra se acabó más rápido, ¿no? Que la guerra iba a durar más, no que se iban a morir más personas, no que se iban a ir menos personas. Miren, todas las discusiones son supremamente importantes y es importante entender esos argumentos. Pero todos esos argumentos no tienen en cuenta los principios universales de justicia. Y es que el uso de la fuerza indiscriminado, es decir, dirigido contra aquellos que no han cometido agresión alguna, es injustificable y por lo tanto ilegítimo. Y así como fue ilegítimo y fue una enorme injusticia el lanzamiento de esas bombas, pues también fue una injusticia lo que venían haciendo antes los aliados y lo que al principio de la guerra, por ejemplo, hicieron los nazis de hacer bombardeos en las ciudades. O sea, evidentemente estos bombardeos pues son una injusticia porque van lanzando bombas, van cayendo en cualquier lado y eso van destruyendo la propiedad de cuanta persona se le ocurra, ¿no? Entonces, hoy en día se esfuerzan mucho los estados porque cada vez sus misiles sean más precisos. Pero como ustedes saben, porque lo conocemos hoy en día, digamos, los ataques de misiles dirigidos por drones y cosas de ese estilo que hace Estados Unidos con una tecnología muy sofisticada, sigue matando a personas inocentes. Es decir, hasta el día de hoy, digamos, eso
eso es, digamos, una realidad. Y este tipo de armas, entonces, que no permiten discriminar a los agresores, pues serían injustificables e ilegítimas. Bueno, muy bien, no repito lo que ya dije y te doy la palabra, Santiago, para que comprendamos el aspecto de las consecuencias económicas de la prohibición bajo la cual hoy vivimos, donde evidentemente hoy en día no hay ni libre porte ni libre comercio de armas. Ok, listo, gracias Luis y gracias a todos por asistir a esta sesión de Academia Libertaria. La discusión es tremendamente larga, entonces voy a hacer mi mejor esfuerzo para condensarla lo que más se pueda. Y digamos que la discusión empieza es con esta premisa, pues que normalmente se enuncia pues cuando se habla de esta discusión, y es que se da la discusión de si el Estado es mejor que el mercado libre a la hora de producir el servicio de seguridad, sobre todo el servicio de seguridad a partir de, o digamos, por medio de armas de fuego. Pero esa discusión a la hora de la verdad, pues digamos que no tiene gran relevancia, porque si fuera cierto, que no lo es, que el Estado se crea pues con la intención, nace pues como el producto de un contrato para producir aquello que nosotros no podemos producir, pues digamos que la discusión tiene gran relevancia. ¿Qué hace? O sea, el mercado es mejor que el Estado a la hora de producir ciertos beneficios. Pero recordemos, esto digamos es algo que hemos mencionado aquí bastantes veces en la Academia Libertaria, pues que el Estado no se crea con la intención de producir ningún tipo de beneficio. O sea, el Estado no es una agencia que se cree con la intención de producir un servicio que el Estado haya sido inferior a la hora de producirlo. A la hora de la verdad, el Estado es un grupo de personas cuyos ingresos son solamente, es como que tienen en cuenta con la posibilidad de que sus ingresos sean posibles de extraerlos a partir del uso de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza. Realmente es un grupo de personas que utilizan lo que hemos llamado aquí los medios políticos para conseguir riqueza y renuncian a la otra posibilidad, siendo estos los medios económicos que consisten en producir en favor de otras personas, pacíficamente, respetando los derechos de propiedad. Entonces, el Estado surge es así. Ahora bien, el Estado siendo una banda criminal, más temprano que tarde se empieza a dar cuenta que donde sinceramente se les vaya la mano, por así decirlo, con esos crímenes, pues las personas van a tener pues mucho menos incentivo para producir la riqueza sobre la cual se van a cobrar los impuestos. Y así entonces la banda criminal primitiva pues tiene ciertos incentivos a como sofisticarse un poco más, a ganar un poco más de organización y a producir el servicio de justicia. Ojo, producir el servicio de justicia en la medida de seguridad, pues en la medida en que entre menos crimen esporádico haya, pues mucho más incentivo van a tener las personas de producir. Y por otro lado, protegen finalmente a sus víctimas de la posible expropiación de otra banda criminal. Entonces, de ahí que el Estado se haga, digamos, esa banda criminal gane un grado superior de organización y se interese en diferenciarse, digamos, de una banda criminal y se empieza a volver como una especie de mafia un tanto más organizada. Y uno de los principales servicios que produce es el de seguridad, y pues, seguridad por medio de las armas. Pues bien, cuando esto lo hace, y lo hace, digamos, sabiendo que produciendo el servicio de seguridad que va a proteger finalmente la propiedad privada de las personas, pues por un lado asegura que otra banda criminal o otra mafia con un grado superior de organización vaya a robarle a sus propias víctimas y por otro lado detentando o realmente reclamando el monopolio del servicio de seguridad y sobre todo el monopolio de las armas, pues es mucho más efectivo el cobro de impuestos. O sea, finalmente si yo lo que hago es prohibir el porte y tenencia de armas, excepto aquello, digamos, cuando esté en manos de los estados, pues entonces el cobro de impuestos es mucho más fácil, porque las víctimas pues, de la expropiación pues, no van a tener ninguna posibilidad de defenderse, o van a tener, digamos, medios inferiores, por así decirlo, en términos de efectividad a la hora de defenderse. Fíjense que solamente como una nota aparte, esta es la racionalidad jurídica y política de la segunda enmienda de los Estados Unidos. O sea, digamos, en Estados Unidos, en ciertos estados todavía se mantiene el libre porte de armas, o lo que se llama el porte constitucional, el constitutional carry, es que existe, por ejemplo, en Texas. A la hora de la verdad no es tanto porque a la gente de los Estados Unidos les encanta andar con armas y demás, es por la posibilidad de poder enfrentarse eventualmente a un gobierno tirano. O sea, justamente es para, digamos, mantener esa idea por la cual que sustentó la secesión que tuvieron las colonias de los Estados Unidos del Imperio Británico y asegurarse de que no vuelva a suceder.
Entonces, fíjense que siendo esto así, estamos hablando es más bien de un monopolio sobre el porte y tenencia de armas. No es tanto una prohibición a la verdad. Es una prohibición en ese sentido. Está prohibido la tenencia y porte de armas, excepto en manos del Estado o aquellos a los que el Estado temporalmente o bajo ciertas condiciones les otorgue licencia para tener armas. Entonces, en ese sentido, fíjense que estamos hablando de una intervención muy particular, un tipo de intervención muy particular dentro de la economía de mercado, que la podemos conocer como control de producto a partir de una concesión de privilegio monopolístico. Obviamente hay unas discusiones económicas que si quieren las podemos dar en algún momento, pero básicamente se dice que económicamente hablando que el mercado es incapaz de producir el servicio de seguridad y mucho menos por medio el porte y tenencia de armas, no solamente porque no produciría la cantidad suficiente, sino porque se generarían lo que se llama pues en economía neoclásica o economía del bienestar, pues una gran cantidad de externalidades negativas. Pues digamos, mucha gente saldría pues feliz a disparar pues y a exteriorizar los costos de sus propias acciones. Entonces lo que hace es eso, prohíbe finalmente la tenencia y porte de armas, excepto para el Estado. Entonces fíjense que principalmente lo que sucede ahí es ya que eso tiene, por así decirlo, digamos, un efecto particular. Por un lado, ya digamos el cobro de impuestos pues resulta ser mucho más fácil en cabeza del Estado, o sea, sin ningún tipo de resistencia. Y definitivamente también tiene digamos, como resultado que no hay una libre prestación o producción del servicio de defensa por medio de armas de fuego en el libre mercado. O sea, ya de por sí, si el Estado se va a encargar de producir el servicio de seguridad por medio del porte y tenencia de armas, pues como lo hemos dicho en Academia Libertaria, pues el Estado tiene un gran problema a la hora de producir cualquier servicio, particularmente el servicio de seguridad, por medio de porte y tenencia de armas, porque no cuenta con la herramienta mental de la economía de mercado que hemos llamado cálculo económico. Es decir, la pretensión que tiene el Estado de monopolizar la producción del servicio de seguridad por medio de las armas de fuego, pues necesariamente va a resultar ser altamente ineficiente porque no tiene ningún criterio, ninguna herramienta para determinar racionalmente quién necesita seguridad por medio de las armas, en qué cantidad, a qué precio y demás. Entonces estamos finalmente rastreando lo que serían los efectos económicos indirectos sobre la utilidad de una concesión de un privilegio monopolístico, que finalmente deviene en una especie de prohibición indirecta, porque cualquiera que esté por fuera de la concesión de la licencia del porte de armas tiene prohibida la producción de armas. Y cualquiera que esté por fuera de la licencia otorgada por el Estado para defenderse, no se puede defender. Entonces, fíjense que existen empresas privadas de seguridad que tienen lo que llamamos jurídicamente hablando o legalmente hablando objetos sociales reglados, o sea, solamente pueden prestar el servicio de seguridad de la forma en que el Estado les diga que pueden prestar el servicio de seguridad. Y por otro lado, pues hay personas por fuera del Estado que cuentan con una licencia otorgada bajo ciertas condiciones y, digamos, un dinero importante, a partir de lo cual pues pueden o portar o tener armas. Yo no sé si, digamos brevemente cuál es la diferencia, pues porte de armas es que uno puede andar en la calle con un arma, y tenencia sencillamente que uno la tiene, por así decirlo, en la casa, pues para repeler una eventual agresión. Siendo así, fíjense que inmediatamente lo que sucede es que la oferta en la producción del servicio de seguridad por medio de las armas y la oferta en la producción de armas de fuego se contrae. Es decir, hay muchas menos personas capaces de acceder al sistema de licencias pues, para producir armas de fuego y por ende, entonces el precio de esas armas y de esa prestación de servicio de seguridad pues, necesariamente va a aumentar. En todo mercado, y en digamos, esto no es la excepción, cuando se reduce drásticamente o se reduce en alguna proporción el número de oferentes y la demanda sigue siendo igual, pues el precio de venta aumenta. Obviamente, fíjense que si estamos hablando de una prohibición indirecta, una concesión de privilegio monopolístico, pues este tipo de cosas siempre están dirigidas a la oferta. Aquellos que están dispuestos o a producir las armas o a producir el servicio de seguridad por medio de armas de fuego. No se puede tocar o nunca ha sido efectiva una de estas medidas hacia el consumo o la demanda de armas. Una prohibición, una concesión de privilegio monopolístico, pues en últimas no afecta ni directa ni indirectamente los gustos de las personas. Es decir, no afecta la estructura de incentivos en la mente de una persona que le hacen decidir qué cantidad de seguridad necesita, qué armas de fuego necesita y demás.
Entonces, fíjense cómo de entrada ya vemos que hay una, digamos, una afectación indirecta sobre el consumidor. Digamos, ahí no estando afectados sus gustos y estando incólume su demanda por servicios de seguridad, pues necesariamente tiene que verse o protegido por un Estado que no cuenta con la herramienta del cálculo económico para producir el servicio de seguridad por medio de armas de fuego eficientemente. Y por otro lado, digamos, pues como se ha contraído la oferta en cabeza de estas pocas empresas que han podido acceder al sistema de licencias pues, para prestar el servicio de seguridad por medio de armas de fuego, pues claramente tienen que optar por altísimos precios. Ahora, si estamos hablando de seguridad, pues me atrevo a decir, obviamente es discutible, pero yo sería de la posición de que eso es un servicio o un mercado cuya curva de demanda, es decir, digamos la gráfica, pues en el modelo de oferta y demanda que conocemos todos, es particularmente inelástica. Y a esto nos referimos normalmente en economía como esa curva es, digamos, más vertical que horizontal. Y siendo así, pues cualquier variación en el precio de venta no se ve reflejada en la misma proporción en una contracción de la demanda. Solamente para dar un ejemplo, hay ciertas drogas cuya curva de demanda son, digamos, particularmente verticales o inelásticas. No importa qué tanto se vaya a aumentar el precio de la cocaína o de la heroína, pues digamos una droga particularmente adictiva, pues finalmente los heroinómanos son, no, digamos, no disminuyen mucho que digamos su cantidad demandada. La seguridad, eso es discutible, ¿no? Pero yo me atrevo a decir que es, digamos, un servicio que se presta en un mercado cuya curva de demanda es particularmente inelástica. O sea, finalmente si uno necesita seguridad, pues no importa la variación drástica del precio de venta, en este caso pues que ha subido por la contracción de la oferta, pues finalmente uno siempre termina pagando el servicio de seguridad. Pero aquí, digamos, lo realmente dramático de esta historia es realmente el consumidor. O sea, el consumidor se ve perjudicado no solamente por esos precios, no solamente, digamos, expuesto a la prestación de un servicio bastante ineficiente. Y fíjese que esta prestación del servicio bastante ineficiente se da es en la medida en que cuando el Estado hace cualquier inversión, en este caso en la producción del servicio de seguridad por medio de armas de fuego, hay unos puntos de entradas, por así decirlo. De la misma forma que hay unos puntos de entrada de la expansión crediticia, por ejemplo, digamos, la industria o el mercado de la construcción. En este caso, pues el Estado, como no tiene herramienta para distinguir dónde se necesita de manera más urgente el servicio de seguridad, lo presta a discreción. Y como en toda prohibición, entonces se empiezan a prestar más los servicios de seguridad en ciertas partes de las ciudades donde, qué sé yo, las personas suelen ser mucho más vocales a la hora de denunciar robos o, son, digamos, o tienen mucho más recursos para sobornarlos a los agentes estatales de tal forma que produzcan o que estén más presentes a la hora de producir el servicio de seguridad en sus partes. Y hay otras partes de la ciudad donde sencillamente la policía armada no llega. ¿Cuál es el punto acá? Dependiendo, digamos, de lo estricta que sea la licencia a la hora de conceder la concesión del privilegio monopolístico a través de la licencia, o lo estricta que sea la prohibición hacia el porte y tenencia de armas, entre más estricta sea esta, pues muchos más recursos asigna el Estado a ejecutar efectivamente esta política. Y en ese sentido, digamos, el consumidor, pues le quedan, por así decirlo, una de tres opciones o una combinación de estas. Por un lado, sencillamente renuncia a defenderse. Y en ese sentido, no solamente queda mucho más a merced del cobro de impuestos sistemático por parte del Estado, sino que sí que es cierto que queda a merced de los criminales. Sencillamente no tiene habilidad para defenderse y está prohibido que él pueda comprar el servicio de defensa. Como lo dijo Luis, finalmente cuando uno tiene propiedad privada, esto implica el derecho de defenderse de cualquier agresión a esta propiedad privada. Pero sencillamente, pues uno tiene ciertas ventajas comparativas a la hora de producir sus servicios. Uno de ellos, por ejemplo, en el caso, me atrevo a decir, Luis y mío, es que no somos particularmente fuertes y no somos particularmente hábiles a la hora de defendernos. Nos toca es, así como no producimos nuestros propios zapatos, le delegamos a una persona que cuenta con una ventaja comparativa superior a la hora de producir el servicio de seguridad. Pero en este caso podríamos optar por sencillamente no hacerlo. El precio sencillamente no lo permite. El monopolio está configurado de tal forma pues que el precio es sumamente alto y no podemos hacerlo. Y por otro lado, pues Luis y yo pues no somos personas particularmente violentas y podría ser que en este momento nos dé pavor de tener un arma. Y decidimos sencillamente no tener el arma y pues sencillamente no defendernos. Otra es que, como en el caso de toda prohibición,
se va a crear un mercado negro, no solamente de armas, sino de la provisión del servicio de seguridad por medio de esas armas de fuego. Finalmente, entonces, para poder producirnos, ¿qué nos toca hacer? Acudir a este mercado negro. Bien sea que nos dé por contratar por fuera de la ley a un grupo armado, a una persona armada para que nos defienda, o sencillamente en el mercado negro vamos y conseguimos un arma. Eso nos hace particularmente a nosotros, pues criminales, a la luz, digamos, del marco jurídico vigente. Entre otras cosas, fíjense, pues como una prohibición a la hora de la verdad, pues no tiene mucha efectividad, porque supuestamente pues supuestamente no, efectivamente por medio de una ley se prohíbe el porte de armas. ¿Quiénes son los que acatan a esas personas? Pues las personas, digamos, estas leyes, pues las personas que suelen respetar la ley. Pero los criminales finalmente son profesionales a la hora de ir respetar la ley. O sea, a la fija, finalmente las víctimas van a quedar sin ningún tipo de defensa, como en el primer caso, y los criminales pues tienen mucha más facilidad de robar sabiendo que van a la fija. La víctima, con muchísima probabilidad, va a estar indefensa. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Acudir justamente al mercado negro. O no defendernos. Ahora bien, volvamos al caso en el que sencillamente el Estado es bastante ineficiente a la hora de producir el servicio de seguridad y el servicio de seguridad por medio de armas de fuego. No lo va a producir en cualquier parte, pero, o en todas partes. Y a la par de este hecho, hay muchas armas de fuego ilegales. Estaba leyendo una estadística, en Colombia hay más o menos legalmente registradas 900.000 armas de fuego y armas ilegales de fuego, incluyendo obviamente, digamos, las que están en tenencia de los grupos armados al margen de la ley, se multiplica casi en un 5.5. Es decir, hay muchísimas más armas de fuego ilegales en Colombia que aquellas que están legalmente registradas con tenencia y porte. Finalmente, ejecutar esta prohibición sería sumamente costoso. Y ojo, digamos que la efectividad de una prohibición, de una política de prohibición o de un sistema de concesión de privilegio monopolístico digamos, se evalúa no a la luz de los objetivos que persiga, que en este caso sería que disminuya el crimen a manos privadas, lo cual, pues, digamos, no sucede. Se evalúa justamente si es, digamos, si es capaz de alcanzar el beneficio que se fija a un costo que esté por debajo de esto. ¿Cuál sería el costo por parte del Estado de ejecutar a totalidad o el 100% de esta política de prohibición? Si son muchas más las armas ilegales que aquellas que son legales. Pues sencillamente es lo que llamaremos en economía un costo prohibitivo. Es un costo, digamos, tan sumamente alto que sencillamente es imposible de solventar o digamos, de cubrir. ¿Qué le toca entonces al Estado? Ser muy selectivo a la hora de ver en qué grupos sociales empieza a ejecutar con mucho más ahínco, con mucho más entusiasmo la política de prohibición. Ahí es justamente, por lo menos así se ha dado, digamos, la cuestión en los Estados Unidos. Lamentablemente en Colombia no tenemos muchos datos y muchos trabajos al respecto, pero son, digamos, los grupos que históricamente han sido discriminados, como las minorías raciales, las que son perseguidas por parte del Estado por tenencia de armas. En últimas, finalmente, el gran efecto económico es que los consumidores digamos, del servicio de seguridad quedamos finalmente a la merced no solamente de la capacidad de expropiación por parte del Estado, sino a merced de los criminales, porque la prohibición finalmente no logra que las personas se vayan a proteger, digamos que, perdón, que las personas se vayan a matar menos entre ellas. De hecho, existen muchas estadísticas donde demuestran justamente lo contrario. Lamentablemente no en Colombia, porque no las pude encontrar y sencillamente es que no existen, sino, digamos, en los Estados Unidos. Por cierto, también, digamos, las estadísticas en los Estados Unidos, las estadísticas hay que verlas con cierto cuidado, obviamente. Entonces, lo que estoy diciendo es solamente una mera ilustración del argumento que acabo de presentar. A la hora de la verdad, no ha habido una correlación positiva entre el aumento, digamos, el aumento en la tenencia y porte de armas con la tasa de homicidios, digamos, anual, sino todo lo contrario, justamente. O sea, año tras año lo que ha subido es, y sobre todo últimamente en los Estados Unidos, son reportes del FBI, la tenencia y porte de armas en los Estados Unidos, y curiosamente casi a una tasa del 4% se ha disminuido la tasa de homicidios a manos, digamos, por medio de armas de fuego. En últimas, la política de prohibición pues, resulta ser sumamente costosa y no logra el resultado buscado. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora?
¿Hay alguna pregunta al respecto de todo lo que acabo de decir? Luis, ¿quisieras complementar algo? Pues simplemente, Santiago, lo hago simplemente a manera como de conclusión de lo que estás diciendo. Parece muy importante que queden esas, digamos, esos dos grandes aspectos de lo que estás diciendo. De una parte, ¿no? Consiste en que, dada la escasez de recursos que es natural, es imposible que el Estado esté presente en todo lugar y en todo momento. Y en ese sentido es irrenunciable, en último caso, en último término, el derecho a la legítima defensa. Es decir, o sea, al final, cualquiera que sea la circunstancia, o incluso en un mundo libre, donde hubiera, digamos, la posibilidad de comprar seguridad de manera privada, existe siempre la posibilidad, no la posibilidad, existe, digamos, la necesidad de que nosotros quizá tengamos que defendernos. Es decir, es el hecho de nosotros defendernos, la defensa de cada uno de nosotros, es al final algo que todos debemos estar dispuestos a hacer. Es una realidad de la vida, digámoslo así. Es decir, nosotros no podemos andar por la vida pensando que uno no tiene que defenderse. Bueno, en ocasiones puede ocurrir que uno tenga que defenderse. Y en ese sentido, sea el Estado o sea cualquier otra entidad, es posible que haya un momento en que no lo puedan uno defender y tenga uno que defenderse. Y por eso me parece a mí, y añado aquí esta cosa, que la realidad del monopolio de la fuerza, con sus implicaciones, y lo vemos hoy en día en la perfección, termina siendo incompatible con la legítima defensa. Es decir, nunca los grandes teóricos del Estado, que tanto vos y yo estamos en últimas en desacuerdo con esas justificaciones que se han hecho del Estado y no entramos ahora en el detalle de esto, pero al final, incluso nunca los grandes, digamos, teóricos del Estado han discutido la legítima defensa. O sea, que el monopolio de la fuerza por parte del Estado niegue la legítima defensa. Eso nunca se ha discutido así. Y sin embargo, yo sí afirmo que en la práctica eso es lo que termina ocurriendo. Es decir, el monopolio de la fuerza por parte del Estado termina negando realmente la posibilidad de defenderse legítimamente. Entre otras cosas por temas como decía yo, que realmente no es una prohibición, sino el establecimiento pues de este monopolio de quién puede tener armas o de que solamente en los casos, digamos, que el Estado permita a alguien tener cierto tipo de armas, podría tenerlas. Eso pues de una parte hay que tener en cuenta que esa escasez de recursos pues no la soluciona el Estado. O sea, el hecho de que el Estado tenga el monopolio de la fuerza no significa que desaparezca la escasez. Y por otra parte, digamos, la otra cara de, esto, de ese monopolio es que eso no elimina tampoco el mercado negro. Al contrario, eso lo que permite es precisamente este mercado negro criminal en donde se van a comprar y vender armas para aquellos que están interesados en agredir a otros. Y en ese sentido, al final, esta política lo único que logra es poner en un estado completo de indefensión, ¿no?, a las personas que no están pensando en agredir a otras. Y es lo que suele ocurrir. Es decir, la inmensa mayoría de nosotros y la inmensa mayoría de los colombianos, cuando nos agreden, simplemente nos dejamos agredir y quedamos a merced del criminal. Y tanto, como decía vos, Santiago, tanto vos y yo, cuando lo roban a uno en la calle, uno simplemente se deja robar. Y si uno sale vivo fue porque así lo quiso el criminal. O cuando se le meten uno a la casa a los asaltantes y los ladrones, pues simplemente a uno le va a pasar lo que la buena voluntad del ladrón y el criminal quiera. Para no hablar de esperar una reparación por ese robo. Es decir, o sea, nadie espera que después de que lo han robado eh, se restablezca el derecho. O sea, nadie está esperando que se encuentre a los criminales, que se recupere lo robado y nadie espera eso, ¿no? Es decir, realmente son raras las ocasiones en las que eso ocurre. Entonces, lo cierto es que uno de los aspectos, ¿no?, que tiene que ver con la manera como hoy se trata el libre porte y comercio de armas, tiene que ver con ese aspecto económico que es la producción de un bien, en este caso sería el bien seguridad, y que nos damos cuenta nosotros que lo que se garantiza, tal y como está planteado hoy la cosa, el monopolio de la fuerza y sus consecuencias e implicaciones, es que ese bien seguridad se va a producir muy mal, se van a asignar recursos muy mal y especialmente se va a impedir a la persona de a pie que así lo quiera realmente defenderse. Ese es el punto, es quitarnos a nosotros los medios para defendernos, ¿no? Y Ese una sería, cosa digamos, más, como yo Luis, vería las cosas. ¿Ah?
Sí, y una cosa más que acabo de caer en cuenta con lo que acabas de decir, es decir, justamente, o sea, si solamente podemos acceder al servicio de seguridad por medio de armas de fuego, que son las que suelen hacerle frente de forma eficiente a una agresión por parte de un criminal dentro, digamos, dentro de la vigencia de una política de prohibición. Fíjate que el mercado negro de las armas tiene los mismos problemas de cualquier otro mercado negro. O sea, no se puede, por ejemplo, no solamente haber una comunicación verbal a través de publicidad entre el productor del servicio de seguridad por medio de armas de fuego y el consumidor, sino que incluso hay una especie de prohibición indirecta para acceder al conocimiento técnico necesario, para vender el conocimiento técnico necesario y para comprar ese conocimiento técnico necesario a la hora de usar un arma efectivamente. Entonces, lo bueno, digamos, obviamente es una discusión que tendríamos después, pero lo bueno, digamos, del levantamiento de la prohibición es que habría justamente un mercado de este conocimiento y habría una refinación en la producción de este conocimiento. Habría finalmente una disciplina del mercado a la hora no solamente de usar eficientemente este conocimiento, sino usarlo y estar plenamente consciente de que cualquier error en el uso de este conocimiento puede resultar en una injusticia. Es decir, uno se puede equivocar justamente a la hora de defenderse. Uno puede, digamos, que haya identificado incorrectamente al agresor. Uno puede que, digamos, haya querido ejercer la fuerza, pero la ejerció sobre la persona que no la quería hacer. Pero justamente estamos blindados ante ese tipo de producción de conocimiento ante la vigencia de una política de prohibición, digamos, de la producción de servicios de seguridad. Correcto. No sé entonces si de pronto alguien tiene una pregunta concreta, porque hay un aspecto económico adicional que quisiera mencionar, que tiene como relación con un aspecto jurídico. Ah, perdón, Santiago. Mira, esa pregunta que acaba de decir, que nos hizo hace unos minutos Santiago Caicedo, la voy a volver a repetir, es, en caso de que se presente una agresión no contra mí, sino contra persona, ¿es correcto actuar? Cambiamos la pregunta, voy a tomarme el atrevimiento de cambiar la pregunta, Santiago. No solamente si sería correcto actuar, sino que se daría, por ejemplo, digamos, en vigencia de una política de prohibición, no solamente de la producción del servicio de seguridad por medio de armas de fuego, sino de la producción de armas de fuego, pues es mucho menos viable o plausible que una persona, con lo que se llaman leyes del buen samaritano en los Estados Unidos, vaya a salir de la defensa de otra. Por el contrario, un levantamiento, justamente esa prohibición, hace que una persona esté no solamente con el conocimiento para utilizar un arma de fuego, sino que esté mucho más presta a defender a otra persona. Fíjense, en un mercado libre los intercambios no siempre son bilaterales, hay intercambios que son unilaterales, como la donación. Cuando una persona sale a la defensa de otra de forma gratuita, estamos hablando de una donación, finalmente de una especie de transacción dentro de la economía de mercado. Pero si hay una prohibición y posiblemente gracias a esa donación digamos, de haber defendido a una persona digamos, a una persona que no se encontraba ella misma en la capacidad de defenderse, digamos, no se daría es mucho menos viable que se dé, digamos, en una política de prohibición. Y en Colombia sí que tenemos precedentes de eso. Cualquier persona que se haya, digamos, puesto en la tarea de desprendidamente defender a otra persona que estaba siendo víctima de un ataque, termina siendo un criminal. Y justamente el mensaje es, no vale la pena defender a otra persona porque sale muy costoso. Si a una persona le sale muy costoso ya la defensa de otra persona por medio de armas de fuego, porque en últimas termina siendo el sujeto de una persecución por parte de una agencia del Estado, en este caso la Fiscalía, por haber tomado justicia en mano propia. Ese es un aspecto muy importante, ¿no? Como una de las consecuencias en la relación de las personas de este tipo de políticas es precisamente que la gente está menos dispuesta a ayudar a otros. El ejemplo, sí, digamos, la contrapregunta de lo que estaba diciendo Santiago, ¿no? Y eso lo vemos nosotros. No, si uno va por la calle y ve que una persona, uno está montado en el carro y ve que 2 carros adelante hay un atracador, uno no hace nada. Uno no hace nada. No, nadie hace nada. Por obvias razones, porque todos estamos indefensos. ¿Quién va a hacer algo? ¿Quién se va a levantar a enfrentar al criminal con qué? Con las manos. Cuando el criminal anda, y son varios y andan armados, pues evidentemente nadie puede hacer nada. Si estamos nosotros, digamos, indefensos ante los criminales. Y en ese sentido, antes de pasar a ver un poco, que ya lo mencionaste, el aspecto político, y es que no solamente estamos indefensos ante los criminales, llamémoslos independientes, sino que estamos indefensos especialmente ante el Estado. Ese es el otro punto.
¿no? Que alcanzaste a mencionar y que es muy importante. Antes de hablar plenamente de ese aspecto, quisiera hablar como de un tema a medio camino, es decir, en el aspecto económico y el aspecto jurídico-político, y es el siguiente. Fíjense ustedes lo siguiente. ¿Dónde suelen ocurrir este tipo de ataques, digamos, de los criminales? Suelen ocurrir en espacios públicos, ¿ya? Es como, digamos, el sitio en un parque oscuro, en la calle, ¿no? El caso, a mí me parece un caso, digamos, paradigmático, el caso de este médico en Bogotá, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, no sé hace cuánto Claro. tiempo fue hace un año, 2 años, no recuerdo exactamente, pero este hombre que iba solo cruzando un puente peatonal, y en todas las cámaras de video se ve cómo los asaltantes lo ubican, se bajan del carro, los ayudantes del carro se quedan en el carro y 3 asaltantes atacan a este hombre en la mitad de un puente peatonal, ¿no? Y este hombre logra salvar su vida, defenderse y pues mata a los asaltantes en su defensa. Y yo recuerdo el otro día oyendo a los periodistas discutir esto, como si ahí hubiera habido algo diferente a legítima defensa. O sea, 3 personas lo atacan a uno en un puente peatonal, donde uno no tiene escapatoria alguna, es decir, la posibilidad de huir no era ninguna. Y se estaba pues poniendo como que no, a este hombre se le fue la mano, ¿no? A este hombre el criminal es este hombre, no los 3 que lo esperaron, lo acecharon y lo atacaron, no, el criminal es este hombre. Es increíble, a eso hemos llegado, ¿no? Pero bueno, pero el punto es, fíjense ustedes, que ¿dónde suele ocurrir? En un puente peatonal, donde supuestamente el Estado debiera uno brindarle protección. Ahora bien, fíjense ustedes que en un mundo completamente libre, imaginémonos por ahora un instante, hagamos un pequeño experimento mental, e imaginémonos que no hubiera estados. Imaginemos que el mundo fuera completamente libre. Imaginémonos adicionalmente lo siguiente. Eso significa que las calles también serían privadas. Y sería el dueño de la calle el encargado de ofrecerme a mí el servicio de transportarme, ya sea para caminar o porque yo transito con mi carro o porque yo cojo un bus, lo que sea. Y en ese sentido, fíjense, cuando estamos hablando de relaciones entre propietarios, hay ya una relación contractual, ya sea expresa o verbal. Voy a poner un ejemplo. Si yo invito a Santiago a mi casa, yo le digo, Santiago, puedes entrar a mi casa, pero no puedes traer ningún arma. Es evidente que yo puedo poner esta regla. Es mi casa. Yo acepto invitados, pero el que quiere entrar acá tiene que venir desarmado. Yo no acepto armas en mi casa. Yo tengo todo el derecho a establecer esa regla y al que no le guste, pues entonces que no entre a mi casa. Ahora bien, eso supone otra cosa. Supone necesariamente que si yo voy a invitar a Santiago y le voy a decir que no entre armas, es porque también yo lo voy a defender. Si Santiago necesita dentro de mi casa, que es mi propiedad, ser defendido, yo le voy a proveer esa definición. Perdón, le voy a proveer esa defensa. Y en caso de que eso no ocurriera, evidentemente habría un incumplimiento de parte mía de un deber jurídico. Eso con mayor claridad quedaría respecto de las relaciones contractuales. Por ejemplo, si yo entro a un centro comercial, o si yo entro a una empresa, o si yo entro a una calle privada. Una de las cosas que va supuesto en todo contrato de ese estilo es obviamente que a mí se me va a proteger. Es decir, evidentemente, si yo entro a un centro comercial, el dueño del centro comercial o el dueño del local comercial tiene que protegerme. O si yo transito por una calle, el dueño de esa calle tiene que protegerme. Y si no lo hiciera, pues estaría, digamos, cometiendo un incumplimiento de una obligación contractual. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir 2 cosas. La primera cosa es que en un mundo libre sería posible, por ejemplo, que el dueño, vamos a poner, de una calle, dijera, por mi calle solamente se puede transitar sin armas. Y yo sé que eso está en el contrato. Y si yo quiero entrar a esa calle y pago el servicio de uso de la calle, yo ahí no puedo entrar con armas. Pero eso supone, ojo, eso supone que estando ahí me van a proteger. Que si alguien me intenta agredir, él tiene los medios para defenderme a mí de esa agresión. Porque si no lo hiciera,
hay una violación de una relación contractual y yo podría exigirle el cumplimiento de esa relación y obviamente que repare los daños que se han causado. En otras palabras, ¿qué es lo que yo estoy tratando de decir? El hecho de prohibir o de decir yo quiero que haya espacios donde nadie tenga armas, excepto, digamos, el que controla ese espacio, el dueño, no es una cosa loca o no es una idea loca. El problema es cuando es un monopolio del Estado, donde no hay una relación contractual y no se pueden exigir responsabilidades realmente. En cambio, fíjense ustedes, si alguien dice, por ejemplo, podrían haber locales comerciales donde los dueños digan, aquí se puede entrar armado, no hay ningún problema. Pueden haber locales comerciales donde los dueños digan, aquí no se puede entrar armado. En este restaurante no se entra armado. Y puede haber locales comerciales donde la gente diga, no, yo no, esa no, bueno, el que quiere entrar armado entra, listo. Cada uno de nosotros como consumidor libremente decida a qué restaurantes va. No, yo solamente voy a restaurantes donde yo estoy seguro que ninguno de los que están ahí está armado. Me siento más seguro así y toda la seguridad me la va a proveer es el dueño del restaurante. O por el contrario, yo digo, no, ¿saben qué? Yo solamente me siento seguro yendo a restaurantes donde me permiten entrar mi propia arma. Yo sé que el dueño me va a proveer seguridad, pero adicionalmente yo tengo la tranquilidad de que yo puedo llevar mi propia arma. Y habrá otros que digan, a mí me da lo mismo. Bueno, esa es la libertad del mercado y fíjese que habría una regulación del porte de armas. Es decir, el porte de armas vendría regulado por relaciones contractuales, pero en el caso de estas relaciones contractuales habría un costo al que ¿qué? Al que incumpla con sus obligaciones, ya sea al que use un arma de manera indebida, ya sea porque la entra a donde no la puede entrar, ya sea porque la usa cuando no la puede usar, o por el contrario, porque el dueño de ese local, ese restaurante, esa calle o lo que sea, no cumple con su obligación. En otras palabras, en un mundo libre hay forma de establecer unas reglas respecto a las armas donde se pueden establecer responsabilidades y consecuencias de esas responsabilidades. Pero la consecuencia de lo que hay hoy en día no es otra cosa que indefensión por parte de la persona a pie, facilidad para los criminales de cometer sus crímenes y lo más importante de todo, irresponsabilidad completa por parte del Estado. ¿Hay alguna vez algún responsable? Cuando hay una falla en el servicio por parte de la policía, ¿responde alguien? No solamente no responde alguien, lo más importante de todo, como digo yo siempre, y es que entre peor preste la policía su servicio, más justificación habrá para que aumente la confiscación de impuestos por parte del Estado, porque se dice la policía necesita, por ejemplo, más recursos. Necesitamos más policías, necesitamos más recursos y por lo tanto hay que aumentar los impuestos para pagar esos recursos o peor, endeudarnos más o por medio de la inflación. Bueno, todos los mecanismos que los que utiliza el Estado para financiarse hoy en día. Muy bien. Sobre este asunto, no sé, Santiago, si quieras añadir, ¿no? Como este aspecto, alguna otra cosa. Solamente uno se me viene a la cabeza, es un argumento que saco de un libro que les recomiendo a todos, que se llama La economía de la prohibición, de un profesor, Mark Thornton. El libro está, digamos, dedicado al estudio de la economía de la prohibición, particularmente de las drogas, pero no sí que es capaz de abstraer bastantes argumentos que son aplicables a esto. Uno de ellos es este. Finalmente, cualquier política de prohibición, bien sea, digamos, expresa, como la prohibición de las drogas, o una prohibición indirecta, como resultado de una concesión de privilegio monopolístico, como digamos el caso que nos ocupa hoy en día, necesariamente está predicado por una falta absoluta de comprensión por parte del Estado a la hora de diseñar la política pública del proceso de mercado a la hora de regular la conducta de los agentes, que es lo que acaba de mencionar justamente Luis Eduardo. O sea, finalmente es el dueño, por ejemplo, de un local comercial, de una casa, el que decide cómo y bajo qué condiciones se va a producir el servicio de seguridad mientras esté en su propiedad. Fíjense cómo existen justamente la capacidad de contractualmente, es decir, por medio de lo que conocemos como el proceso de coordinación, que es el mercado libre, contractualmente se crean reglas que imponen límites a dónde y bajo qué condiciones se va a utilizar el uso, se va a utilizar la fuerza por medio de un arma de fuego. Finalmente, el Estado no puede entender esto porque no tiene absolutamente idea de lo que es el proceso del mercado, ya que no cuenta con cálculo económico, y le toca es finalmente diseñar una política con una gran cantidad de ineficiencias, porque no tiene ni idea justamente cuál es el costo que están dispuestas las personas a asumir a la hora de defenderse, cuál es el beneficio que obtienen a la hora de defenderse por medio de armas de fuego.
Muy bien. ¿Hay ¿Alguien alguna, tendría hay en alguna ese pregunta momento? hasta ahora? Luis, tiene el micrófono apagado. Sí. Bueno, ¿hay en relación con esto alguna pregunta en concreto, digamos, de alguno de nuestros oyentes que quiera aquí, digamos, preguntar algo? O si no, para pasar, digamos, como al último tema, que lo vamos a hacer muy corto. Yo lo pensé hacer un poco más largo, pero viendo, se puede hacer más corto. Quería mencionar algunas cosas que no hace falta mencionarlo, entonces, como para darle ya la conclusión al tema y ya pasar a la parte de preguntas y respuestas. ¿Hay alguna pregunta concreta en este momento? Ok. Entonces, quisiera concluir, Santiago, mencionando esa dimensión política que hay en relación con el tema de el porte de armas o el libre comercio de armas, que está relacionado con la legítima defensa y que está relacionado, en último término, con el monopolio y la fuerza en cabeza del Estado. Y que al final es el verdadero, digamos, centro de la discusión, es este monopolio de la fuerza. Y es lo siguiente, para que ustedes entiendan. Se suele presentar la discusión de la siguiente manera. ¿Es necesario que solamente el Estado tenga el monopolio de la fuerza? Y eso implica en el oyente de inmediato y el ciudadano a pie esté indefenso, no tenga armas. O sea, el monopolio de la fuerza, uno de los significados que tiene el monopolio de la fuerza es que la persona a pie no tenga armas. Porque se entiende que si hubiera libertad en la compra y venta de armas, por ejemplo, lo que habría es un tremendo desorden y una violencia generalizada. Es decir, la gente simplemente saldría a la calle a dispararse unos a otros, ¿no? Entonces, sería algo así, pues, como esos videojuegos que hoy en día existen, donde existen como simulaciones de ciudades y donde yo creo que la gente entra como que a matarse unos a otros. Creo que hay unos videojuegos así, o al menos eso es lo que tengo la impresión, de como que la gente entra es a matarse unos a otros y la gente imagina que en la realidad social ocurriría exactamente lo mismo. Bueno, y especialmente la idea, ¿no?, de que yo voy pues y hago justicia por mi propia mano y entonces el otro se venga y entonces hubiera una guerra de todos contra todos. Sobre estos temas, de hecho, ya hemos hablado en otras clases y hemos ahondado un poco en lo que esto significa. Pero solamente quiero hacer caer en cuenta digámoslo así, de la invalidez de este argumento, poniendo un ejemplo que estamos viviendo hoy en día para darnos cuenta de esto. Pongamos el ejemplo de la libertad de expresión. Fíjense ustedes que se podría hacer el siguiente argumento. Es muy peligroso que todas las personas puedan expresarse. Es muy peligroso porque a las personas les gusta decir mentiras. ¿Y quién nos puede proteger a nosotros de las mentiras que nos dicen? De pronto nos dicen cosas que son mentiras y nos engañan. ¿Y quién nos puede defender a nosotros de las mentiras que se nos dicen? No, necesitamos que haya una agencia oficial que nos diga qué es verdad y qué es mentira. De tal forma que esta agencia no solamente nos permita distinguir qué es verdad y qué es mentira, sino silenciar a aquellos que se empeñan en decir mentiras. Pues bien, ¿se dan ustedes cuenta que en esta situación, cuando se presenta que en la libertad de expresión no habría quien nos protegiera de las mentiras y que necesitamos una agencia que nos proteja de ellas y que también defina lo que es verdad y que silencia a aquellos que dicen mentiras? Pues la consecuencia de eso sería, ustedes pueden imaginarse, es la imposición oficial de mentiras, donde no habría la posibilidad de discutir nada. Es decir, la mejor protección en contra de la mentira, es decir, la posibilidad de que alguien mienta e intente engañarnos, es la posibilidad de que haya libertad de refutarlo. Es decir, es la libertad de las expresiones, y en ese sentido, al haber libertad de expresiones, evidentemente hay libertad para mentir. Sí, la gente puede mentir, pero como yo sé que puede mentir, yo puedo también protegerme mejor de las mentiras y yo puedo, digamos, examinar lo que se me dice o puedo ver una multiplicidad de fuentes de información. Pero si nosotros establecemos, como hoy en día está ocurriendo ante nuestros ojos, ¿no?, una agencia estatal que tiene la versión oficial de la verdad, entonces la posibilidad de la verdad misma desaparece. Fíjense que hoy en día toda opinión
que no esté de acuerdo con la opinión certificada, por ejemplo, con el Ministerio de Salud en relación con el COVID, los periodistas de los grandes medios de comunicación lo consideran noticia falsa. Es decir, si uno tiene una opinión diferente a la opinión de los científicos del Ministerio de Salud o los científicos asesores del presidente, y a esa opinión certificada, es falso. Pueden ustedes imaginar que ni la verdad se descubre así, ni la verdad se justifica así, ni la ciencia se hace así. Es decir, lo que se presenta como un intento por defender la verdad no es otra cosa que un deseo de dominación y realmente esconde una realidad de poder. Pues bien, no hay nada diferente en este ejemplo a la realidad de la legítima defensa, y una de las maneras como podríamos defendernos nosotros es a través del libre comercio de armas y del libre porte de armas. Y es que evidentemente si ninguno de nosotros puede cargar armas y si ninguno de nosotros puede libremente comprar y vender armas, y donde este monopolio es exclusivamente el Estado, pues la implicación de eso es que quedamos completamente a merced no solo de los criminales, que nada les importa ese monopolio, sino especialmente quedamos nosotros a merced del Estado. Y esto quiero que se encarguen ustedes de entenderlo con esta otra ilustración, y con esto termino. No solamente es que hoy en día sigue, digamos, las consecuencias de ese monopolio de la fuerza que no se podían prever en el siglo XVI, y que esa sociedad del siglo XVI es completamente diferente a la nuestra, en especial en esto. Fíjense ustedes cuáles eran las armas de las que podía disponer un Estado en el siglo XVI, en el siglo XVII, incluso al principio del siglo XIX. Las armas más sofisticadas que podía tener un Estado no eran muy diferentes a las armas, o eran iguales a las armas que podía tener una persona en su casa. Esa es la razón por la que fueron posibles las revoluciones liberales, la independencia de Estados Unidos, los movimientos independistas en nuestros países. Porque la diferencia en las fuerzas y en las armas entre los estados y su población no era muy grande. Pero cuando ustedes comparan las armas que hoy en día puede tener un ciudadano, que el Estado le permite tener, y las armas que los estados tienen hoy en día, se dan ustedes cuenta que el equilibrio de fuerzas ha desaparecido por completo. Hoy en día los estados tienen tanques, aviones, bombas, misiles inteligentes. Eso no se compara con un revólver o una pistolita que pueda tener uno en la casa. Lo que quiero decir con esto es que esa posibilidad de revolución a través de milicias, por ejemplo, hoy en día está altamente reducida. Es decir, una de las implicaciones políticas de esto, fíjense, del monopolio de la fuerza, son dos. En primer lugar, como lo he dicho varias veces, dejarnos en estado de indefensión. Y en ese sentido, no podemos nosotros luchar contra la tiranía. Fíjense, ante este ejercicio de poder tan tiránico que nosotros estamos presenciando hoy en día, fíjense ustedes qué hemos podido hacer. Nada, absolutamente nada. Obedecer como borregos el estarnos encerrados en nuestras casas y cuanta regulación se nos ponga. Prontamente ya nos obligarán a ponerme, quién sabe, cada 6 meses una vacuna, seguramente un refuerzo, y no podremos decir nada, ¿no? Ni podremos hacer nada al respecto. Pero no solamente esto, sino lo más importante aún, y es que esto permite que el Estado produzca armas sin ningún tipo de límite en relación con la justicia. Es decir, el Estado puede dedicarse a diseñar y producir armas sin ningún tipo de límite en la naturaleza de esas armas, y cuyo único objetivo al final será sostener y defender a esa élite que tiene el poder. Y esas son las armas del Estado, que no tienen problema en utilizarlas contra aquellos que se sienten, digamos, están agrediendo su monopolio. Entonces, el estado de indefensión en el que estamos nosotros, no solamente frente a los criminales, sino frente al Estado, es enorme. Y eso precisamente es lo que evitaría la libertad. La libertad en la producción de armas, en el comercio de armas, y por lo tanto también en el porte de armas.
Y con eso, digamos, concluyo mi parte, Santiago, al menos que vos tengas algo que decir. No, nada. Muchas gracias, Luis. Quisiera escuchar las preguntas de las Ok, asistentes, si es que las hay. entonces lo que vamos a hacer es, vamos a dar, digamos, por finalizado, digamos, nuestra presentación, al video de nuestra presentación, y los invitamos entonces a todos a que hagamos ahora la segunda parte de este video, en donde ya hablaremos acerca de las preguntas o comentarios que ustedes tengan.